si te dijera que hubo un Chevrolet con motor trasero, refrigerado por aire y flat 6 que quiso plantar cara al Shelby GT 350? Te presento al Corvette Yenko Stinger, el 911 americano que nació para correr y desafiar las expectativas. Quédate para desentrañar la historia de este campeón incomprendido. Eran finales de los años 50 y el Volkswagen Beetle estaba haciendo de las suyas en Estados Unidos. Es barato, simpático, confiable y lo más importante, no es estadounidense. ¿Qué hace Chevrolet ante esta invasión europea? Pues decide fabricar algo similar, pero con sabor americano. Así nace el Chevrolet Corvair en 1959, un experimento audaz, un auto que rompía todos los moldes de Detroit. Tenía motor trasero refrigerado por aire y un diseño que claramente era diferente a todos los demás. La idea era simple, competir directamente con el Beetle, pero ofrecer más espacio, más estilo y más potencia. Y lo logró, en parte. El Corvair fue un éxito moderado. Era económico, tenía buen diseño y para muchos era divertido de manejar. Pero aquí viene el giro de la historia. No fue diseñado para ser deportivo. No, el Corvair debería ser un coche familiar, una alternativa económica que se salía un poco de lo común. Sin embargo, su configuración de motor trasero y tracción trasera hacía que se comportara en las curvas como algo mucho más salvaje de lo que Chevrolet se atrevía a admitir. Y entonces llegó Ralph Nader. Este joven abogado publicó en 1965 el libro Unsafe at Any Speed, donde básicamente decía que el Corvair era una trampa mortal con ruedas. El problema estaba en la suspensión trasera de la primera generación, que bajo ciertas condiciones podía hacer que el coche perdiera estabilidad. ¿Exagerado? Tal vez, pero el daño ya estaba hecho. La reputación del Corvair quedó marcada para siempre. La frase inseguro a cualquier velocidad se volvió el estigma que ni el mejor departamento de marketing podía borrar. ¿Y Chevrolet qué hizo? No se rindió. En ese mismo 1965 lanzó la segunda generación del Corvair, y aquí sí que las cosas cambiaron. Esta versión era más refinada, más estilizada y lo más importante, mucho mejor en términos de ingeniería. Tenía suspensión trasera independiente, un diseño mucho más moderno y una estructura que finalmente hacía justicia al concepto. Aunque todavía no era un deportivo de fábrica, esta nueva plataforma tenía todo el potencial. Y alguien lo notó. Alguien con una visión, con gasolina en las venas y obsesión por la velocidad. Spoiler, se llamaba Don Yenko y estaba a punto de convertir a este patito feo en un verdadero cisne del asfalto. Pero eso viene después. Si esto fuera un western, Don Yenko entraría al taller con la mirada fija, el overol manchado de aceite y el rugido de un V8 de fondo. No venía a hablar, venía a correr y a ganar. Hijo de un concesionario Chevrolet, Yenko creció rodeado de carburadores y velocidad. Pero él no era solo un mecánico, era piloto, empresario y rebelde. Tenía una visión clara: convertir autos normales en máquinas de alto rendimiento, incluso si eso significaba ir contra las reglas. En plena era dorada del Muscle Car, Don se obsesionó con una misión: vencer a los Shelby GT 350. Mientras Carroll Shelby contaba con el respaldo de Ford, Yenko era prácticamente un lobo solitario, con ingenio, valor y un taller lleno de herramientas. Su primer desafío fue un Corvair, un auto al que muchos no tomaban en serio. Pero Don no buscaba caminos fáciles. Mejoró la suspensión, el motor y redujo el peso hasta que el Corvair se convirtió en una amenaza real. No era solo por competir, quería demostrar que el ingenio podía más que la tradición. Así nació el Yenko Stinger, y aunque apenas estaba encendiendo el motor, ya todos sabían que se venía algo grande y peligroso. Corría el año 1966 y mientras medio mundo cantaba Paint in Black, Don Yenko estaba en su taller, manos engrasadas, mirada fija y sonrisa traviesa. Acababa de ponerle el ojo a un coche que nadie en su sano juicio vería como amenaza en la pista: el Chevrolet Corvair Corsa. Sí, ese con motor trasero que muchos aún veían con sospecha tras la paliza mediática de Ralph Nader. Pero donde otros veían un problema, Yenko vio potencial y lo transformó en el Yenko Stinger. ¿Por qué el Corvair Corsa? Fácil, tenía lo necesario para convertirse en un sleeper killer.
Era ligero, tenía un chasis ágil y, sobre todo, un 6 cilindros boxer enfriado por aire que podía respirar mucho mejor con unas cuantas modificaciones inteligentes. Perfecto para meterle mano y sacarlo a rugir. Además, Chevrolet no se iba a quejar, era publicidad gratuita si el proyecto salía bien. Ahora bien, no se trataba solo de hacer un Corvair más rápido para presumir en los semáforos. Yenko quería correr en serio, específicamente en las competencias del Sport Car Club of America. Pero para eso había una traba, la homologación. Para que su juguete entrara al juego, tenía que fabricar al menos 100 unidades exactamente iguales. Así que Don agarró su cuaderno, su equipo y una buena dosis de terquedad y se puso a construir una flota de bichos con set de pista. El Stinger no era un Corvair maquillado, era cirugía mayor. Afuera iban los asientos traseros porque obviamente no necesitaba peso muerto y adentro venían mejoras sustanciales. Suspensión deportiva ajustada, frenos más agresivos, caja revisada, diferencial limitado y un motor con diferentes niveles de preparación según el paquete que eligieras. Ah, y no podía faltar, franjas deportivas azules sobre fondo blanco y el emblema Stinger en la cola, como si el auto mismo supiera que ahora tenía veneno. Los 100 autos requeridos fueron construidos en tiempo récord. Con eso, el Stinger no solo quedó habilitado para competir legalmente, sino que además se convirtió en una anomalía gloriosa, un Corvair con licencia para matar cronómetros. Así nació el Yenko Stinger. No fue un experimento, fue una declaración. Don Yenko no estaba bromeando. Había traído a la vida un deportivo puro disfrazado de coche familiar con ganas de revancha. Y lo mejor estaba por venir. ¿Quieres velocidad? ¿Quieres estilo? ¿Quieres un Corvair que les escupa a la cara a los Mustang? Bienvenido al menú más sabroso de mediados de los 60. Los Stage del Yenko Stinger. Porque sí, Don Yenko no solo construyó un deportivo camuflado, sino que lo ofreció como si fuera una hamburguesa con niveles de picante. ¿Quieres algo suave? Stage 1. ¿Te gusta el fuego? Stage 4. ¿Quieres quemarte vivo? Stage 5. Si es que alguna vez existió. Stage 1. 160 caballos. Este era el combo básico, ideal para el que quería meter el pie sin volverse loco. Motor optimizado, escape libre, ajuste fino en carburación. No era el más salvaje, pero ya dejaba claro que esto no era un Corvair del supermercado. Digamos que era el aperitivo del infierno. Stage 2. 190 caballos, y aquí la cosa ya se ponía más picante. Yenko subía la compresión a 10/1, cambiaba el árbol de levas por uno más nervioso y el motor comenzaba a cantar más agudo. Este stage ya dejaba atrás a muchos V8 perezosos de la época, para el piloto con hambre, pero todavía con respeto para su propia vida. Stage 3, 220 caballos. Ahora sí, esto era territorio de valientes. Pistones forjados, cabezales portados, sistema de encendido ajustado y un sonido que hacía llorar a los Shelby GT 350. Este Stinger no era para paseo dominguero, era para atacar curvas y romper cronómetros. Stage 4, 240 caballos. Acá ya se hablaba en serio, este era un coche para la pista, sin medias tintas. Chasis reforzado, componentes de competición, relaciones cerradas en la caja y un motor afinado al límite. Si el Stage 1 era el alumno aplicado, este era el loco que quemaba el laboratorio. Muchos de estos ni siquiera veían la calle, iban directo a rugir en el asfalto caliente de los circuitos SCCA. Stage 5. El unicornio. Hay rumores, susurros en los garajes y leyendas de medianoche. 250 caballos, full inyección, quizás incluso algún tipo de magia negra. Algunos dicen que existió, otros juran que Yenko lo negó con una sonrisa. ¿Realidad o mito? No hay pruebas claras, pero los coleccionistas sueñan con encontrar uno escondido en un granero, tapado por una lona y polvo de medio siglo. Lo cierto es que estos stage eran más que números, eran escalones hacia la locura, una ruta directa desde la calle hasta la pista. Y cada uno tenía su propia personalidad, su rugido, su manera de decir que era un Corvair con veneno en las venas. Blanco puro, franjas azules, spoiler trasero para aplastar el ego de los rivales y ventilas laterales que no eran puro adorno.
El Yenko Stinger tenía la pinta de un rebelde con causa. Era imposible no notarlo, incluso parado, pero lo suyo no era solo fachada. Este Corvair mutado corrió en 22 competencias SCCA, ganando 3 y colándose en el podio otras 2 veces. Nada mal para un auto nacido como rival del Beetle, ¿no creen? Y sin embargo, el Stinger nunca tuvo la fama de otros muscles o sport cars de su era. ¿Por qué? Tal vez porque era raro. Tal vez porque la gente aún creía en los mitos de auto peligroso. Pero para los que saben, fue un campeón incomprendido, una joya escondida en el garaje de la historia. El Stinger no buscaba aprobación, solo buscaba pista y rivales para humillar. A finales de los 60, el viento comenzó a cambiar para el Yenko Stinger. Mientras él seguía haciendo ruido en las pistas, algo más grande y brillante se estaba gestando: el Camaro. General Motors apostó fuerte por los V8, y el Corvair, con su motor trasero y un diseño más peculiar, comenzó a quedar en segundo plano. El Camaro llegó con toda la agresividad y la potencia que la gente deseaba, dejando al Stinger en una especie de limbo, luchando por mantener su relevancia. La caída de las ventas del Corvair fue casi inevitable. Si bien los Stinger seguían siendo un sueño para los entusiastas, el mercado ya había cambiado, y el Corvair ya no representaba la vanguardia de la velocidad. En 1969, GM decidió cerrar el capítulo del Corvair y con él el fin de la producción del Yenko Stinger. Solo se construyeron alrededor de 100 unidades en total, lo que lo convierte en una rara pieza de la historia automovilística. Y aunque el Stinger no llegó a la fama masiva, su legado sigue vivo entre los pocos que supieron reconocer su potencial. Un campeón eclipsado por las luces de autos más grandes, pero siempre fiel a su espíritu único. El Yenko Stinger se enfrentó a un destino incierto. Pero, ¿qué hubiera pasado si Chevrolet hubiera decidido seguir apostando por él en lugar de dejarlo atrás en favor de los V8? Imaginemos por un momento que en lugar de enterrar al Corvair, la marca lo hubiera evolucionado, refinado y modernizado al ritmo de los tiempos, como hizo Porsche con su inquebrantable 911. Ese modelo que comenzó en los 60 ha seguido siendo relevante hasta hoy, ajustándose a las demandas del mercado, pero siempre manteniendo su alma. El Stinger, con su inconfundible motor trasero y su carácter único, tenía un potencial similar. Uno que, si se hubiese potenciado con los avances tecnológicos de la época, podría haber sido una leyenda de larga duración. El Stinger, como muchos autos olvidados, representa ese "y sí" que siempre se pregunta cualquier amante del automovilismo. ¿Qué habría sucedido si Chevrolet no se hubiera conformado con lo convencional y hubiese decidido ir más allá? Hoy el Stinger sería probablemente considerado una pieza clave de la historia de los autos deportivos, un campeón de un linaje único que nunca tuvo la oportunidad de dejar su huella definitiva. El "y sí" del Stinger es una reflexión fascinante sobre el destino de los autos que no llegaron a ser leyenda, pero que siempre serán recordados por lo que podrían haber sido. Aunque el Yenko Stinger no logró vencer al GT 350, demostró que con visión, incluso un auto familiar puede rugir como un campeón. Con su inconfundible diseño y motor Flat 6, el Stinger sigue siendo una leyenda olvidada. ¿Conocías al Stinger? Déjanos saber en los comentarios y si te gustó el video, regálanos un like y comparte. Para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el siguiente video.